La federal nació más o menos, con Juan José Arévalo. Cuando Juan José Arévalo fue presidente, él, que vivió en Argentina, entonces conoció todo este sistema de tipo federación y él le interesó y principió a hacer posible escuelas tipo federación acá en todo, toda la en República. todo el departamento, en toda la República, en algunos lugares, y aquí precisamente lo principió a hacer lo que es la escuela federal, ¿verdad? Que ahí eran campos nada más y principió. Y eso me da la impresión que fue como en 1900, ¿qué sería? 45 por ahí, ¿verdad? Ya. 45, 50, cuando principiaron a nacer las escuelas tipo federación. Ah, interesante. Pero fue Juan José Arévalo el que inició las escuelas tipo federación, porque en Argentina era lo de momento de las escuelas tipo lo que le llamaban aquí tipo federación, que yo creo que así se llamaban allá también en Argentina, y como él vivió allá, cuando fue presidente, pues trató no de implantar, sino de ir viendo que existieran tipo federación aquí en Huehuetenango, en algunos departamentos. ¿Y ejerció usted alguna vez ahí el profesorado? No, yo solo fui examinador algunas veces de ahí de la tipo federación. Amigo bueno, de don Carlos Calderón, él fue mi maestro en primaria. Que yo salí con él hasta sexto año, en 1950. Ya más tarde, pues cuando ya estaba la escuela tipo federación, le dieron a él él se encargó de dirigir esa escuela, era el director. ¿Alguna anécdota en especial en el caso de la federal? La única que yo me recuerdo y que me viene ahorita a la memoria, que nadie creía en las escuelas tipo federación. Pero se dieron cuenta porque ahí principiaron la mixtificación de verdad, mujeres y varones. Entonces era lo que muchos no aceptaban, no les parecía bien. Pero ya, de un modo, con la actitud de don Carlos Calderón, que era un excelente maestro, entonces logró poner orden en la escuela. De hecho, hasta ya ve que el nombre de él lleva a la escuela tipo federación. ¿Cómo era yo a él no sé si lo pude haber conocido, pero ¿cuál era su facción, su físico, sus facciones? ¿Cómo era él? Era un personaje alto. ¿Alto? De entre paréntesis, de ahí me dediqué yo a pintar, porque él era muy buen dibujante y pintor. En la escuela, estando en sexto año, él era el que para la Semana Santa y para los actos, él era el que a él le encargaron una manta con el rostro de Jesús cuando la Virgen María se acerca y le pone. Él estaba haciendo ahí en la escuela, entonces me llamaba la atención y él me permitía que yo me parara ahí cerca de él para ir agarrándole algunas cosas al profesor. Bueno. Bien. ¿Y a qué edad más o menos recuerda usted que se dio esa oportunidad donde usted pudo ir observando y aprendiendo ese tipo de trabajo? Bueno, mire, fíjese que yo de pequeño aquí en Huehuetenango no venía muy pocas veces el imparcial, que venía. Entonces yo, siendo muy niño, hice mi caja de cartón, recortaba todas las tiras cómicas del imparcial y las unía y las ponía. Entonces mi abuela
tenía unos sus lentes que ya no usaba, entonces yo le ponía el lente y entonces les daba cine a mis compañeros. Ah. No les cobraba dinero, pero les cobraba dulces. ¿Pero con qué objeto? Que ellos compraban los dulces ahí con mi abuelita. Bueno. Entonces ellos me daban un dulce por ver la película. Desde entonces yo me dediqué a... ¿Cómo se pegaba las figuritas y las hacía en tira? Entonces yo les iba dando vuelta, yo segurito con el lente va de ver para que se vieran más grandes las figuritas. Interesante. Y aparte de eso, le comento que me gustaba ser payaso. Bueno. Y en párvulos me vistieron de payaso. Ajá. Y me encantaba bailar como payaso, cantar como payaso. Y nosotros vivíamos aquí en donde está ahora la cooperativa. Ahí tenía ahí tenía mi abuela su tienda. Entonces yo tenía en donde está ahora don Napoleón Palacios, en el horno, ahí tenía yo mi circo. De cubiros, ¿verdad? Ajá. Entonces, mis amigos de ese tiempo también pagaban un dulce por ir a ver lo que yo hacía. El evento. pero, ajá, le digo, los dulces, ellos compraban 1 centavo de dulces y me pagaban con un dulcito cada vez que yo tenía una misrata amaestrada. Bueno. Que me costó amaestrarla. ¿De esas blancas? No, de las negritas. De las... de alcantarilla. Me costó mucho, pero viera que se dio conmigo. Entre una cajita yo la metía y la dejaba ahí en el cuarto ahí conmigo donde dormía, entre su cajita. Pero de repente mi abuelita me dijo, mijo, esa rata hay que sacarla porque tan feo que está aquí. Entonces, en una caja de cartón, yo la metía y la tenía amarrada con una cinta de máquina. Bueno. Y la tenía así, entre unas macetas, ¿verdad? Cerrada la cajita. Era una atracción que tenía lazos así, mire, en 2 pilares, y entonces las ratas pasaban. Le enseñé cómo tenía que hacer. Por naturaleza ella sabía nadar. La tiraba yo al agua, a la pila, era una pila grande, y nadaba. Ese era otro espectáculo que yo presentaba. Pero... ¿Qué nombre tenía el circo? No me acuerdo, yo creo que no tenía nombre. Bueno. Entonces, una de tantas, dejé ahí en la puerta de donde dormíamos, ahí estaba la maceta, dejé. Y cuando me levanté al otro día, y fuera, dije, se fue mi rata, porque vi la correa. La cinta de máquina, y fui, ¿qué? Un gato se lo había comido, se la comió. Entonces, todas esas situaciones de la vida. Bueno. Y todavía queda por ahí uno que otro amigo que se recuerda y me decía, nos baboseadas cuando te hacías pasar por payaso. Entonces, todo eso me encantaba. Me encantaban todas esas charás y todos me las creían. Claro. Usted acaba de decir algo, estas palabras de charadas, por ejemplo, mi abuelita, eso, cuando ella miraba a algunos artistas haciendo algunos movimientos ya fuera de lo normal, decía, esas son charadas, decía. Exactamente. Bueno, como estamos hablando un poco de todo, ¿verdad? Anécdotas suyas, algunas vivencias. Pero siguiendo en el tema de la federal, algo más que pudiéramos, que usted nos pudiera aportar para poder conocer. Yo estudié el primer año de primaria en la federal. Bueno. Después, como nos trasladamos para otra área, pues continué en otra escuela. Pero sí estuve 1 año y conocí en aquel tiempo cómo era la federal. Recuerdo que como a las 10 creo que nos llevaban la refacción, nos llevaban Incaparina y
una checa o una champurrá, que era lo que nos daban a todos. Sí, mire, yo ya la federal, yo ya la conocí más a fondo cuando yo ya estaba de maestro en la escuela de Minerva. Teníamos nuestro equipo de fútbol de los niños, y entonces y eran campeonatos aquí interescolares. Entonces ya la federal ya era una escuela más o menos formal, no más o menos, una escuela formal donde se también presentaban actos. Ya le digo, don Carlos Calderón era un maestro muy especial. Él cantaba, aparte de las artes, pintura, todo eso, dramatizaciones que él mismo nos iba enseñando. Entonces, yo era maestro, ya le digo, y íbamos a jugar campeonatos allá en la escuela federal. Y entonces ya estaba, todavía no estaba circulado todo, y donde está el centro de salud todavía era parte de la escuela federal, pero no, después, donde están los bomberos también, pero no sé cómo fue la situación, pero realmente todo lo que está de los halcones y todo eso era también parte de la escuela federal, pero no sé si era privado o era de gobierno, pero, y después ya principió a dividirse y ya solo se quedó lo que hoy es la escuela federal. Sí, sí me acuerdo, abarcaba bastante, tenía un terreno bastante amplio. Existía un campo de fútbol y todos a la hora del recreo pues nos reuníamos también, acostumbrábamos a reunirnos donde está un gran ciprés. Ese lugar era un punto de reunión para refaccionar, para platicar o incluso para ir adelantando las tareas. Ahorita me acaba usted de hablar también de la escuela Minerva. En la escuela Minerva también yo estudié un año, ¿verdad? Por estas cuestiones de, como no teníamos una casa fija, pues estábamos de un lado a otro. Entonces estudié también un año en la escuela Minerva. Me recuerdo muy bien que teníamos que estar temprano y nos hacían nos teníamos que ordenar, cantábamos el himno nacional, también hacíamos la jura a la bandera y teníamos que hacerle los actos, o sea, prácticamente los actos de honor. Los maestros bastante estrictos. El famoso lunes cívico. Exactamente, ahí está. Bueno, pues yo vine aquí a la escuela de Minerva más o menos en 1963. No estaba la escuela, sino que arriba, Jorge Techo, le decían, arribita, ahí alquilaban, ahí vine yo a dar, ahí me tocó dar segundo, tercero y cuarto año, porque tenía 3 grados. En esa época se principió a hacer ahí sí que el comité para la construcción de la escuela. Yo era parte, pues, pero como maestro, porque dentro el comité me recuerdo de don Chus Hernández, de don Pablo Gómez, de don Fidel de León, Polo Varías, Jorge Techo, que le decían, eran los del comité. Entonces, no, estando yo en Minerva fue cuando principiamos a ver lo de la construcción de la actual escuela de Minerva. Y tanto más que cuando fue la inauguración, bueno, yo ya estaba ahí, ¿verdad? O sea que yo fui parte también de la construcción de esa escuela. En ese tiempo solo estaba el profesor Félix Villatoro, Adilia Calderón y yo. Solo éramos 3 maestros para toda la primaria. Ya. Entonces me imagino que cuando usted ahí en la escuela esa, ahí estudió. Se fue entre los Entonces quiere decir, cuando usted estuvo, yo ya era maestro de ahí. Ah. De ahí de la escuela de Minerva. No. Posiblemente, sí. ¿No se recuerda quién era su maestra? Fueron maestras.
¿Maestras? Fueron maestras. ¿Quién sería? La verdad Hilda Ramos, Yasmina Viatoro. Yo creo que María Elena Ríos. Estuvo una hermana de don Franco Valle, creo que... La Sonia. Sí. Quiere decir que ella ya fue muchos años después de que yo ya estaba ahí. Ella fue una de mis maestras. Incluso ella fue la que me pidió que participara en una actividad en el teatro de aquí de Huehue. Me recuerdo que hicimos fue Cenicienta, fue la obra, ¿verdad? Entonces a mí me tocó hacer el papel de príncipe, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que mi mamá me compró unas botas de esas de hule y con spray las pintaron así de color plateado. Uh-huh. Había un machete pequeño así nuevo, se le mandó a hacer con su vaina y todo, y me mandaron a hacer mi capa y todo, y fue el evento ahí en el teatro. Lastimosamente pues no tengo una fotografía de ese evento que se realizó, ¿verdad? Entonces participé en una obra. Eso es algo que yo recuerdo, que participé en ese. Yo estuve cuando Sonia estuvo también de maestra. Fuimos compañeros con Sonia, tanto más que cuando falleció yo les hacía el comentario de que como me permitieron que yo dijera unas palabras cuando estaba el velorio allá en su casa. Uh-huh. Entonces yo les recordaba yo llevé una bandera con la que cubrí su ataúd, pero primero pedí a Vico, le dije si podía hacerlo o no. No, me dijo, claro, Mepis. Entonces dentro de las cosas que yo dije, me recuerdo que ella estaba dando segundo año primaria en ese año, un año. Y me recuerdo que ella le decía a sus alumnos, como en ese tiempo todo se oía, lo de todas las clases. Sí, sí. Entonces, que ella les estaba enseñando a los alumnos del segundo año la bandera de Huehuetenango. Bien. Entonces ella les dijo, pues esta es la bandera de Huehuetenango, y que miren los colores. No entró a mayor detalle de las estrellas, sino solo los colores. Y miren, les dijo, la bandera de Huehuetenango tiene papá, y el papá de la bandera es el profesor Mepis. Entonces yo se los recordaba ese día que fue el sepelio. Ni modo. Ya le digo, pues, desde entonces ya la bandera ya se principió a dar a conocer, porque aquí en Huehuetenango yo fui el primero que la saqué en un desfile, y alguien que me pidió que si la podía sacar en su desfile fue Marciano Gualberto de León Huertas. El director del INEBO. Del INEBO. Me dijo, ¿me permitís que yo saque la bandera de Huehuetenango en el desfile? Claro, porque cuando recién él vino, yo trabajaba en San Sebastián H, y él trabajaba en Ixtahuacán. Entonces, desde entonces nos conocimos como Marciano. Y cuando yo fui trasladado aquí, y después lo trasladaron a él, entonces él fue también dentro de los primeros que sacó la bandera en un desfile de fiestas julias, la bandera de Huehuetenango. Es decir, que eran actos que realmente a mí, entre paréntesis, me agradaban. No, claro, el tema del civismo, los valores patrios, pues todo eso se fue perdiendo. Pero pues los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, pues nos transmitió esos valores, sí, ¿verdad? Y que hasta la fecha pues
tal vez para algunas generaciones actuales, a veces dicen que uno tal vez exagera uno, a veces, pero lo que pasa que es algo que no, nos fue inculcado. Y pues ni modo, ya ahorita ya es oficial. Costó mucho porque yo hice un comentario con Ramos, que fue locutor, hijo de Luis Ramos. Sí. Que fue uno de los que me apoyó cuando quisieron cambiar el escudo y la bandera de Huehuetenango. Entonces en la reunión que tuvimos con la municipalidad, vino el comandante de la zona, de la Policía Nacional y el comité de padres de maestros de aquí. Entonces yo les hice la pregunta a los de la municipalidad que me explicaran qué querían dar a entender con ese escudo que estaban poniendo en la bandera. Ninguno sabía. Entonces, y el comandante de la zona, cuando terminó, me dio la mano. Lo felicito, me dijo. Así deben defenderse las situaciones. Y el jefe de la policía también me felicitó. Uno de ellos, no voy a decir su nombre porque todavía vive, me dijo, es que los huehuetecos, dijo, de todos se extrañan. No, le dije. Que de todos quieren hacer problemas. No, le dije, lo que pasa es que usted era parte de la municipalidad. Ustedes, le dije, son capaces, le dije, de que si tuvieran oportunidad, cambiarían hasta el escudo de Guatemala y en lugar de las ramas de laurel, pondrían ramas de marihuana. Le dije, Sí. Sí, pero mire, es decir, estaba yo muy enojado.